Buenos días aquí en México. buonasera là in Buenas tardes Italia. allá en Per me Italia. è un onore Para poter mí es un honor parlare con il dottore poder Andrea, hablar con el Andrea doctor Chonchi, Andrea Chonchi, che è l'autore di un que es el autor de bestseller, un bestseller, Codice El Código Ratzinger, che Ratzinger, circola pure già in francese. que circula ya en francés Stiamo aspettando la y versione estamos spagnola, esperando la versión en ma español, che ho potuto pero leggere que ya già. pude leer en italiano. Credo che tutti sappiamo fino a Bien, dove sono creo que arrivate le todos cose sabemos hasta e pure dónde han llegado las conosciamo cosas il parere y da también conocemos la diversi opinión de varios esperti expertos in diritto canonico, en quali derecho già prima canónico, della morte di Papa los Benedetto cuales ya antes de la XVI muerte del parlavano Papa di Benedicto XVI una rinuncia invalida, hablaban de una il renuncia inválida, quale ci porta a lo cual avere nos in lleva questo ahora, en este momento, momento, anche perché debido a una serie de successi irregularidades dentro il sucedidas conclave 2013, dentro del cónclave antipapa. del Dal 2013, momento in a cui è tener un morto, antipapa. Benedetto XVI, Ya desde el momento de la siamo in muerte de una Benedicto XVI, situazione, la Chiesa, di una estamos en vacante, una vuol situación. dire che La iglesia non abbiamo sede un Papa vacante. valido. Quiere Dimmi decir que no tenemos un Andrea, papa quali sono válido. gli ultimi Dime, novità Andrea, e ¿cuáles soprattutto son los últimos come acontecimientos vedono y questa sobre todo, situazione cómo di ven non esta avere un situación de Papa no tener un valido, papa di non válido, avere de no una tener una testa cabeza en la valida? iglesia? Gli italiani, Los almeno quelli che italianos, hanno al menos letto il aquellos tuo que han libro. leído tu libro. Sì, grazie dottor Sí, Villasana. gracias, doctor Dunque, il mio Villasana. libro, lo Bueno, dico, mi diciamo, per gli libro, como le ascoltatori digo a los che oyentes, saluto, se encuentra entre è los fra i 10 10 libros libri più más letti in leídos en Italia, Italia. segno Y del esto fatto che indica c'è un un enorme gran interesse interés sulla en la questione. cuestión. Io ho He condotto per 3 conducido por anni 3 años en un'inchiesta un su un quotidiano quotidiano nazionale nacional, per oltre además de más de 450 articoli. 450 In questi 3 artículos. anni io En mi estos sono 3 años occupato yo me he 24 ore su ocupado 24 di 24 questa horas al faccenda, día de aiutato este da una serie asunto, di specialisti, ayudado de una serie de canonisti, avvocati, especialistas, psicologi, canonistas, esperti in abogados, comunicazione, psicólogos, latinisti, expertos en soprattutto latinisti. comunicación, Posso oggi latinistas, sobre todo riassumervi in latinistas. qualche Puedo minuto hoy l'intera resumirles en faccenda, algunos perché minutos el asunto tutto completo, porque questo todo affare, este l'intera asunto, la questione, cuestión entera, ruota gira intorno en a un torno a un meraviglioso, maravilloso, perfetto perfecto disegno diseño fatto canónico da Papa Benedetto. realizado por el Papa Allora, Benedicto. come lei aveva Entonces, già como ya usted spiegato poco había fa, fin dal comentado antes, 2013 desde el ci furono 2013 dei dubbi su surgieron questa dudas sobre esta declaratio, intesa declaración, come entendida como abdicazione, come rinuncia al abdicación, papato. como In renuncia al sostanza papado. ci sono En 3 enormi sustancia, hay problemi 3 enormes di natura giuridica problemas che rendono de la naturaleza declaratio jurídica invalida, ma que anche hacen que la assurda declaración se la sea vogliamo intendere come inválida y un'abdicazione. también È che absurda si la queremos c'è stato entender un como una differimento abdicación. Y dell'entrata es in que hay vigore di questa un rinuncia di ben diferido 17 de giorni, entrar de esta perché renuncia Papa por Benedetto, 17 come días, ricordate, porque como l'11 febbraio recordarán, dice: Papa io Benedicto el rinuncerò 11 al de mio febrero del ministero a 2013 dijo, partire dalle ore Papa 20 Benedicto, del yo 28 renunciaré a febbraio. mi La ministerio el seconda 28 de assurdità è che febrero il a partir canone de las 20 332 horas. paragrafo La 2 segunda per absurdidad l'abdicazione es que el richiede Cánone la rinuncia 332, al munus párrafo petrino, il 2, titolo di para la papa che abdicación significa requiere l'essere la papa, renuncia essere al papa. munus E petrino, invece, el come título de sappiamo, Papa papa que Benedetto significa ha ser avuto come papa. Y en oggetto su della lugar, propria como rinuncia il sabemos, Papa ministerium, Benedicto che vuol tuvo como dire objeto de la fare propia il papa. renuncia E el non può voler ministerio dire y no altro che puede fare il querer papa, perché decir lo otra stesso cosa Papa que Benedetto hacer el specifica nella papa. El declaratio mismo che ha Papa ricevuto il Benedicto ministerium especifica per en la manus declaración que cardinali. recibió el Quindi, ministerio siccome por manos Dio de dà il cardenales. munus al Entonces, nuovo así como papa, Dios i da cardinali el possono dare munus solo il al potere di nuevo papa, fare los il papa. cardenales solo Mi pueden spiego? dar el Quindi poder de non c'è hacer el alcun papa. tipo di ¿Entendido? sinonimia No fra hay ningún tipo de ministerium sinónimo e entre la munus palabra inteso come ministerium essere y papa. munus, que La quiere terza decir ser papa. assurdità è Esta che, come absurdidad, notava anche así il como lo cardinale notaba Müller nel suo también ultimo el libro, cardenal il Müller en Papa su último canonicamente libro, non el può Papa separare il canónicamente ministerium no dal puede munus. separar el ministerio del Tutti munus. questi tre Todos misteri estos trovano tres una loro misterios collocazione
encuentran una lógica perfecta gracias a la última adquisición que habíamos logrado. Porque hay que recordar que hay una sola ocasión en la cual el Papa puede perder el ministerium pero conservar el munus, y es la sede totalmente impedida, que es en realidad alternativa a la sede vacante. Para simplificar, la sede de Roma queda vacante cuando el Papa está muerto, es decir, ha restituido el munus a Dios porque está muerto, o si no, regularmente abdicatario. En este caso, ha restituido el munus abdicando, a norma del Canone 332, párrafo 2. La sede, entonces, impedida cuando el Papa pierde el ministerio, pierde el poder de hacer el Papa, simplemente porque es prisionero, confinado, exiliado, no libre de expresarse. Entonces, si el Papa pierde el munus, es abdicatario y está la sede vacante. Si el Papa pierde el ministerio, el Papa está impedido. Y ahora llegamos a la conclusión de este perfecto diseño de Papa Benedicto, que yo he llamado el anillo canónico de Ratzinger, porque deben saber que aquellas horas 20 del 28 de febrero, horario indicado como la entrada en vigor de esta absurda renuncia al ministerio, en realidad no son las 20 horas del 28 de febrero, sino que corresponden a la hora 13 del 1 de marzo. Sí, no se sorprendan por qué Papa Benedicto habla de hora vigésima. Lo pueden escuchar en la grabación de la declaración. Él dice hora vigésima. La hora vigésima se refiere al antiguo horario romano, que fue usado en Italia, en los estados pontificios desde el 1300. El horario romano tiene una particularidad que hace empezar el día desde la caída del sol y no desde la medianoche. Por lo tanto, a la hora 18 del 28 de febrero, hora en la cual calaba el sol, nosotros debemos agregar otras 20 horas y encontramos la hora vigésima del 28 de febrero, que corresponde, según nuestro horario, a la hora 13 del 1 de marzo. Y me preguntarán, ¿y ahora que ha dicho estas cosas, para qué sirven? El horario romano es fundamental porque alrededor de las 12:30, cada día entre las 12:30 y las 13 sale el boletín vaticano. Papa Benedicto sabía que entre las 12 y las 13 habría salido el boletín vaticano. Y en efecto, el 1 de marzo, entre las 12:20 y 12:30, salió el boletín vaticano con el cual convoca el nuevo cónclave. Aún más, media hora antes de las 13 de la hora vigésima, de la cual hablaba Papa Benedicto en la declaración. Por lo tanto, è stato un golpe de Estado, porque el Papa, que no es abdicatario, porque no ha renunciado al munus, porque no podía separar el munus del ministerio, porque no podía diferir por 17 días una abdicación, que un acto jurídico debe también ser simultáneo, y además se había adelantado media hora de la hora vigésima, se ve elegir un nuevo cónclave mientras él es legítimamente reinante. Por lo tanto, es el golpe de Estado completo. Papa Benedicto entra en sede impedida y ahora sí que pierde el ministerio. Entonces, esa renuncia al ministerio, que era canónicamente imposible, hecha por el Papa en modo activo, se vuelve efectiva, factual, porque media hora antes los cardenales lo habían puesto en sede impedida, convocando un cónclave ilegítimo, abusivo. Es por eso que el Papa Benedicto dirá siempre que su renuncia al ministerio era efectiva, era válida, porque era verdad que entrando en la sede totalmente impedida, él ha renunciado al ministerio, no porque lo había hecho él, sino que lo dejó hacer a los cardenales. Concluyo diciendo que todo esto fue consentido exclusivamente por el uso de la lengua latina,
porque solo en latino existe la distinción entre munus e ministerium, que en italiano y en español son traducidos con la misma palabra, ministero, ministerio, y así en los otros idiomas vulgares. Solo en latín él podía hacer realmente referencia al horario romano de la hora vigésima. Solo en latín él podía utilizar el verbo vaccio para decir que había dejado la sede no vacante, como fue traducido, sino vacía. En efecto, después de su entrada en la sede impedida, Papa Benedicto no regresó más en la sede del obispo de Roma, que es la cátedra de San Giovanni il Laterano. Y si quisiéramos interpretar sede Rome, su acepción de habitación, como sabrán, tampoco regresó al Palacio Apostólico, a Roma. Por eso es que la hora vigésima hace cuadrar todo en modo absolutamente geométrico y absolutamente perfecto en lo que se trata del derecho canónico. Por lo tanto, en sustancia, el 11 de febrero 2013, Papa Benedicto ha anunciado que habría sido objeto de un abuso y por lo tanto tenía que renunciar a ser el Papa. Ahora llegamos a la conclusión final. Viendo como que ya él estaba impedido y no era abdicatario, el cónclave que eligió a Bergoglio era ilegítimo, como sabemos, y por lo tanto el antipapado de Francesco tendrá que ser anulado desde el comienzo al final. Entiendan bien la clave de todo, de esto que estamos discutiendo, consiste exclusivamente en esta perfección canónica predispuesta de Papa Benedicto. Yo les digo, no se preocupen de la elección de Bergoglio, de lo que está haciendo Bergoglio, de la irregularidad en su elección. Es todo bomba de jabón. La única cosa que cuenta es lo que hizo el vicario de Jesucristo, el Santo Padre Benedicto XVI, que ya cismó a Bergoglio desde el primer día de su pseudo elección. Y también como para enfatizar, corroborar lo que un poco antes de su muerte, el 6 de octubre envió a su secretario Ganswein a leer una carta en la cual le dice de no ir vestido de arzobispo o etcétera, y de no hacer un saludo oficial. Y después le dice, pero no me creerán. El Papa Benedicto le dice, es un problema de ellos. Si tú quieres entender, debes leer el profeta Jeremías. Cuando yo leí el profeta Jeremías, encontré que en el número 36, 5, es cuando Jeremías envía al profeta Baruch a leer una carta que él había escrito. Dios se la había dado y le dice, porque yo no puedo, porque era prisionero. Entonces envía su secretario, porque también Jeremías estaba en una situación de sede impedida. Esta comparación habla de lo que ya había hecho, como tú dices, al inicio de su pontificado. No sé si en vez de decir sede impedida, podemos decir sede autoimpedida, porque todo este diseño lo hizo él sin estar forzado, quiso cerrarse y quiso mantener todos los honores, algo que habían ya hecho otros papas que habían renunciado, como Gregorio II y Celestino V, que debían quitarse la vestidura de papa, todos los honores y ceder el puesto. Y él no ha hecho nada de esto. Por lo tanto, parece que él era consciente
de lo que estaba haciendo. Yo me quedo en el mismo lugar con todos los honores, me llamo Papa Benedicto, etcétera. Pero en una situación de sede autoimpedida, esto que hizo todo este plan para luego dejar, al menos por 10 años, pudo retrasar el cisma del cual era amenazado de los alemanes, de esta curia. Sì, grazie Sí, dottore. gracias, Allora, doctor. lei è Bien, teologo, usted quindi es teólogo, por lo può tanto, capire puede entender molto mucho meglio di mejor que me yo il disegno el diseño finale, final, escatologico, escatológico, spirituale e espiritual y teologico fatto da Papa teológico Benedetto. hecho por el Ratzinger Papa fin dagli anni Benedicto. 50 era un Ratzinger, grande desde los años amante 50, del era un teologo gran Ticonio. amante del teólogo Ticonio, Ticonio, teologo del IV secolo, Ticonio, teologo teólogo romano, del siglo IV, sosteneva che nella teólogo Chiesa di romano, Cristo è nascosta la Chiesa sostenía que del en la iglesia diavolo. de Cristo se Ora, escondía quando la è che iglesia verrà del alla luce diablo. questa Chiesa del Entonces, ¿cuándo diavolo? es Con que la vendrá a cosiddetta la luz grande esta iglesia discesa, del diablo? uno Con la scisma así llamada tradizionale, diciamo, al grande quale caída. siamo Un abituati? cisma No, tradicional perché mentre al nello que scisma normalmente tradizionale la estamos parte eretica acostumbrados. viene No. portata fuori, Mientras que en el cisma con la grande tradicional, la discessio di parte Ticonio hereje è la Chiesa viene di Cristo mandada che fa un afuera passo con la indietro, grande si división de ritira Ticonio. Es la iglesia e de lascia Cristo que da campo un paso libero alla atrás, Chiesa di Cristo se perché si retira manifesti y deja el e campo venga alla libre luce. para que la iglesia del Questa diablo è la se spiegazione di manifieste y tutto il salga a la disegno luz. fatto da Papa Esta es la Benedetto, per cui explicación lui de ha todo el parlato, diseño ha detto hecho sempre por la Papa verità Benedicto. Por e lo ha tanto, lasciato che él ha noi, hablado, ha diciamo, dicho siempre la scoprissimo verdad poco a y ha poco dejado que questa nosotros realtà descubriéramos poco a poco proprio per esta una realidad, questione di conversione. precisamente por una La cuestión de conversione deve conversión. essere La spontanea, conversión debe ser individuale, espontánea, maieutica. Lo individual, stesso Gesù Cristo mayéutica. parlava a chi aveva El mismo orecchie per Jesucristo intendere, no? hablaba a quien Diciamo, la, tuviera la oídos para parola entender. cadeva su diversi La palabra terreni. caía sobre Allora, per diferentes 10 anni, terrenos. 8 anni è caduta Entonces, su un por terreno 10 arido. años, Alla 8 fine, años, ha dopo caído en 8 terreno anni, árido. qualcosa ha cominciato a Finalmente, spricciare di questa después de verità 8 años, e, algo ha come empezado disse a Papa brotar de esta Benedetto al verdad giornale y tedesco como dijo Herder Papa Benedicto Correspondence, al diario alemán bisogna separare Herbert i credenti dai non Correspondence, credenti. es necesario Ed è separar quello los che sta creyentes de avvenendo, los per no cui i creyentes. veri Y es lo credenti, i que está veri sucediendo. fedeli Por cattolici, lo che tanto, los secondo me verdaderos creyentes, appartengono veramente a los una verdaderos selezione fieles antropologica, católicos, perché según mi io sto opinión, girando tutta Italia, pertenecen vengo realmente a una invitato, sono selección arrivato alla antropológica, 27ª porque yo estoy presentazione ed recorriendo invitato toda solamente dai Italia, soy cittadini, invitado, senza che he né io llegado a né la l'editore ci fossimo 27ª opposti, presentación, e c'è invitado veramente una solamente por los nuova elite ciudadanos, di sin que la cattolici editorial che o sta yo nos nascendo, propusiéramos. persone dotate Y hay di teste, verdaderamente una nueva intuito, élite de senso católicos logico, senso que di están logos, haciendo con razón, intuición, coraggio e sentido voglia lógico, di fare e sentido di del logos, riscattare valor y ganas de hacer y la sede rescatar la sede apostolica. apostólica. Quindi Papa Benedetto, non Por lo dicendo tanto, Papa nulla in Benedicto, modo da piatto pronto, diciamo così, nessuna cosa no diciendo servita, nada en bella e forma pronta, ha evidente, fatto in modo che noi, con fatica, devo ha hecho en dire, modo que nosotros maturassimo la con perfezione di quello che esfuerzo il vicario di maduráramos Gesù la Cristo aveva perfección de lo fatto, que el vicario chiaramente de d'accordo con lo Jesucristo Spirito Santo, había per chi hecho de crede, cioè acuerdo con el Papa Espíritu Benedetto e lo Santo, Spirito Santo si sono messi a naturalmente tavolino para a quien fare cree. questa cosa qua. Papa Benedicto y el Espíritu Proprio per Santo se questo, come sentaron lei en una diceva, mesa para lui hacer dice esta che la cosa aquí. risposta è nel libro di Geremia, Precisamente dove por esto, como è usted dice, que l'unica la respuesta volta está in en el cui libro de nella Bibbia Jeremías, si legge la frase es la io sono única vez que impedito. en la Biblia Però se lee bisogna la andare a frase yo cercare, estoy bisogna impedido, leggersi 50 pero es libri, i necesario 50 ir a capitoli del buscar, libro es di Geremia necesario finché leerse trovi 50 la libros frase che ti y occorre, che 50 ti serve e ti capítulos rivela del la libro de verità. Jeremías, Ma hasta que addirittura, encuentres la come lei frase que notava, necesitas, Geremia, la que te storia di sirve y te Geremia è una revela la verdad. fotografia di Además, 2400 como anni usted fa señalaba, di quello Jeremías, che la ha historia de vissuto Jeremías Papa es una Benedetto, il suo fotografía de hace impedimento col 2400 suo años y de segretario lo que ha che, vivido Papa diciamo, Benedicto legge per conto con suo, su no? I impedimento, con su messaggi, secretario, e que lee por addirittura su c'è una cuenta unos frase in mensajes. cui Y además hay una Geremia frase en dice: la cual hanno Jeremías calpestato la mia dice, vigna, han il mio pisoteado mi campo è un viña, mi terreno campo desolato. es E un lei terreno ricorderà desolado. come mi pare nel Y usted 2019 recordará cómo Bergoglio Bergoglio fece en el espiantare la vigna 2019 di Papa hizo arrancar Benedetto la a viña de Papa Castel Gandolfo. Benedicto en Castel Gandolfo. Lui aveva Él ricevuto había in recibido regalo de una regalo vigna una dagli viña de los agricoltori all'inizio del agricultores suo al principio de pontificato, su perché pontificado, disse: sono porque l'umile dijo, servitore nella vigna soy un del humilde Signore. servidor en la E viña del quando Señor. Y Benedetto, cuando insieme al Benedicto, cardinale junto al Sara, cardenal pubblicò quello Sara, scomodo libro publicó aquel per incómodo ribadire libro la para necessità del
afirmar la necesidad del celibato de los sacerdotes por venganza, Bergoglio hizo arrancar la Biblia. Hay detalles increíbles, increíbles. Además, les puedo decir que hay un sacerdote que se llama Don Ariel, que es el enemigo número uno de Don Minutela, que ustedes conocerán, fidelísimo de Papa Benedicto, y además mandó una carta, probablemente, muy probablemente hecha por él, falsa, de Monseñor Gainsbourg, y en Jeremías o en Isaías está escrito: "Ay de ti, Ariel". Es realmente increíble. Por lo tanto, esto es el código Ratzinger. No es algo extraño de numerología, rico de gnóstico, de cabalística. Son mensajes muy lógicos o anfibológicos de una precisión extrema. Les hago un ejemplo. Él dice: ningún papa ha renunciado en los últimos 1000 años. ¿De acuerdo? Yo soy el primer papa en haber renunciado después de 1000 años. Esto es una absurdidad, porque como usted recordaba hace tiempo, el último papa que abdicó fue Gregorio XII en 1415. Por lo tanto, si Benedicto hubiera entendido la renuncia como abdicación, habría tenido que decir: soy el primer papa que ha renunciado en los últimos 598 años, ¿verdad? Esto es matemática base, no es cábala. Descubrí, gracias a la ayuda de un profesor de religión, en 1013, exactamente 1000 años antes del 2013, el Papa Benedicto VIII, que es la mitad de Benedicto XVI, si nos damos cuenta, también él hace una declaración de renuncia al ministerio por un asunto un poco complejo, que lo veía contrapuesto, porque en aquel momento era necesario el placet del emperador para ser el papa, para poder ejercer el ministerio, un ministerio que se había otorgado de manera ilegítima para tenerlo legítimo por parte del emperador. Y por eso es que Papa Benedicto dijo que él había hecho algo similar a lo que había hecho Benedicto VIII exactamente 1000 años antes. Y naturalmente ni siquiera Benedicto VIII había abdicado, absolutamente. Cierto, cierto. Y después, no sé si otro factor que podría ser parte del código. No sé si has visto que cuando tú entras a la página o el sitio web del Vaticano, buscas el decreto de renuncia del 28 de febrero del 2013. Se encuentra en 6 o 7 idiomas, pero eliminaron el latín. Algunos dicen que esto es debido a, además de lo que dijiste, habían 5 o 6 errores en latín. Sì, forse questo Sí, esto en el primer periodo fue así. Ahora, en cuanto me resulta, la declaración latino se encuentra en el sitio Vaticano, enmendata de aquellos errores que habían incluidos. En efecto, Papa Benedicto puso a propósito algunos errores para mantener viva la atención sobre ese documento, y fue un plan que lo logró perfectamente, porque yo comencé a interesarme de la cuestión, comenzando de estos errores. Él en el 2016 dice algo que parece absurda. Escribí la declaración en latín porque es un idioma que conozco muy bien. La habría podido escribir en italiano, pero si la hubiera escrito en italiano, habría podido cometer algunos errores. Leído así, parece una absurdidad, pero en realidad, como les decía antes, gracias al latín, él no cometer el error histórico de abdicar y de dejar la Iglesia de Cristo a los enemigos. En efecto, si en italiano hubiera escrito: rinuncio al mio ministerio
non ci sarebbe in modo che la stata sede quede vacante, non discussione. habría surgido ninguna Sì, il discusión. ministero poteva riferirsi anche a Porque ministerium, ma sí, se avesse detto ministerio che la podría sede sarebbe referirse rimasta al vacante, ministerio y sicuramente que la si sede sarebbe hubiera riferito al suo permanecido ministero vacante, munus, ovvio, no? seguramente se habría Invece, referido a su solamente grazie ministerio al latino munus, lui ha obvio, potuto, ¿no? Al contrario, gracias al diciamo, latín, lasciare pudo che i dejar cardinali que los cardenales, inconsapevolmente, sin sia quelli saberlo, fedeli che quelli sea infedeli, tanto los fieles como lo los collocassero in infieles, sede lo impedita, colocaran en sede impedida, dove lui è potuto donde rimanere él pudo papa, permanecer siendo papa. e quindi scismare Y por lo Bergoglio. tanto Un piano di cismar una Bergoglio. genialità Un plan de che è una talmente genialidad grande que che es qui in talmente Italia io non grande riesco a que farlo aquí en capire Italia yo agli no altri logro hacerlo intellettuali entender a los cattoconservatori. otros È intelectuales un y fenomeno conservadores. veramente Es che un ha fenómeno dell'inquietante, realmente sembra proprio la potenza inquietante d'inganno por di la cui parla potencia del l'Apostolo. engaño del que L'altra habla el volta, apóstol. dottor La otra Villasana, vez, io ho doctor scritto una Villasana, lettera escribí una insieme a un carta magistrato junto a un antimafia juez molto de la famoso antimafia muy che si chiama famoso que Angelo se llama Giordano, Angelo che è Giordano, stato que fue sottosegretario al ministro della sotosecretario giustizia con delega al agli ministro affari di de culto, Justicia con poder che a ha los afares de firmato culto, insieme a me que la mia firmó junto a ricostruzione mí della Declaratio in la latino, mía quella che vi ho reconstrucción spiegato de la poco fa, declaración en e latino, la questi que non les acabo hanno de explicar, y neanche estos no risposto. han ni Tra siquiera l'altro io non è che respondido. chiedevo a No loro es di que essere yo d'accordo con me, pedía a perché ellos que questa estuvieran de sarebbe stata acuerdo una fatica di conmigo, Ercole, porque esto ma sería estado un l'unica cosa esfuerzo sulla de quale Hércules. siamo Pero en la d'accordo è che única non cosa siamo en la que estamos de d'accordo. acuerdo Allora la mia es que no proposta estamos de era, acuerdo. visto che Entonces, ognuno la lo que pensa in yo un modo diverso, proponía tutti era, ya insieme que todos la ven scriviamo de una una manera richiesta diferente, ai todos cardinali juntos perché aprano escribamos un'indagine una canonica solicitud a los e non hanno cardenales para que neanche abran una risposto. investigación È una canónica. Y ni follia, siquiera è una follia per respondieron. cui Es io una la locura, prego es una veramente in locura. Por lo ginocchio di que dare yo spazio a questa realmente cosa le ruego in en Messico e rodillas nel Sud de dar America, espacio, perché qui de in dar Italia luz a esta cosa en sono México, en completamente Sudamérica, accecati. porque aquí en Il Italia mainstream non estamos fa totalmente passare ciegos. El niente, stream no io deja sono pasar costretto, nada. diciamo, Yo a estoy scrivere solo sul obligado, mio piccolo digamos, blog, a anche se di un escribir giornale solo un importante, pequeño blog, e aunque diciamo sea ad de un avvalermi periódico del importante, y a volontariato valerme gratuito del di tante persone, voluntariado come per esempio gratis la de qui tantas presente Maria personas, Luisa, como che por traduce ejemplo la la que nostra está, intervista la e aquí fa tutto presente questo María Luisa, gratuitamente, que traduce come gli altri nuestra miei entrevista, collaboratori, está Simone, haciendo esto Francesca, i gratuitamente, como traduttori, otros de i mis montatori che colaboradores, adesso hanno montato Simone, un breve Francesca, filmato che los si chiama Dies traductores, Irae, los montadores che que riassume ahora la han questione canonica. montado Sono un appena breve 17 filmado minuti. que se Io llama le sarò Dies Irae, estremamente que grato se resume lei la vorrà cuestión diffondere la canónica. versione in Son solo spagnolo 17 che sta minutos per y le essere estaré extremadamente pubblicata, agradecido perché si solamente i usted video, querrá diciamo, hanno difundir la una versión en circolazione ampia, la español gente que non legge está por come i video. ser Quindi publicada, porque io le solamente chiedo el veramente video in llega a la ginocchio un gente, aiuto porque la perché qua gente la situazione è no le gusta drammatica leer. Por e lo tanto, yo solamente in Sud le pido America, in de Messico, rodillas esiste una una fede ayuda, que ancora aquí la grande, situación es dramática. forte Y e solamente capace en di eroismo, Sudamérica, en che qui in México, Europa una sembra che fe abbiamo poco. todavía grande, Certo, certo, lei fuerte, conti su capaz de questo, lo faremo heroísmo, que en volentieri. Europa Poi per parece que la ultima hemos perdido. Sí, questione sí, che mi usted pare i cuente con cattolici esto, que lo haremos non con si mucho sono resi gusto. conto Ahora, por del última fatto che cuestión, que perché me questa parece que invalida los rinuncia, católicos no poi se han dado tutta cuenta quella club mafia, tutta quell'azione por qué esta renuncia inválida, noi todo lo esto de la chiamiamo mafia, de una cabildeo illegittimo acción, a favore di nosotros lo llamamos qualcuno cabildeo e ilegítimo a favor poi tutto quello che è de alguien successo y entro además todo il lo que sucedió conclave, il numero en el 76 cónclave, della el número Universi Dominici Gregi, 76 la Costituzione dice che quello de che la esce University Dominici in questa Greci de la maniera Constitución illegittimamente dice eletti que non lo ha que sale nessun en esta potere. manera Vuol ilegítima dire de che elegidos no tiene ningún niente di poder. quello che ha fatto è valido, Quiere pure decir que nada de lo que ha hecho le Bergoglio es elezioni válido. dei cardinali, dei Las suoi elecciones cardinali, de los e non ci cardenales siamo resi no nos conto hemos dado che cuenta quelli che ancora vivono eletti que aquellos da que Giovanni todavía Paolo viven II, elegidos da por Juan Pablo Benedetto II o por Benedicto XVI, XVI non fanno già più no i due logran ya terzi el più 2/3 uno más uno necessari per necesarios l'elezione para di la un papa elección valido. de Vuol un papa dire válido.
Quiere decir que no hay más posibilidad de tener un cónclave. Nos encontramos en una situación realmente grave, de la cual realmente no sé cómo se podría salir. En esto tengo una opinión diferente, doctor, porque usted justamente ha precisado que Bergoglio ha nombrado alrededor de 80 cardenales que son falsos cardenales. Ahora, si en un próximo cónclave ya Bergoglio fuera, participara, aunque solo uno de estos falsos cardenales, sería elegido otro antipapa, sin el munus petrino, privado del munus petrino, por lo tanto, privado de la asistencia del Espíritu Santo. Porque el munus petrino, lo recuerdo, no es algo honorífico y accesorio, es fundamental, es la investidura que viene directamente de Dios al sucesor de San Pedro, y es por lo tanto garantizada la asistencia divina al Papa, que es el custodio del depósito de la fe. Ahora, muchos se ilusionan que una vez fallecido Bergoglio todo vuelva a su cauce. Esto es equivocadísimo. El grande reto que nos espera será el de haber un cónclave puro con cardenales verdaderos pre-2013, cardenales de nómina pre-2013, haber sido elegidos por el verdadero Papa Benedicto o por Juan Pablo II. Pero el mérito al número de cardenales creo que basten hasta solamente 2 o 3 que estén vivos, porque me parece que Celestino V fue elegido de 5 cardenales. No es necesario que sean tantos. Lo importante es que sean verdaderos cardenales, porque si quedan en 4 o 5, no tiene importancia. Lo importante es que sean verdaderos cardenales. Además, como usted me ha enseñado, no es necesario que sea elegido un cardenal elector, porque puede ser elegido papa cualquiera que del sexo masculino, mayor de 8 años, católico bautizado, que no tenga ninguna sanción canónica. Por lo tanto, aunque se quedaran en 4 o 5, podrían elegir un joven obispo. Realmente se necesita un hombre fuerte, se necesita uno enérgico, que retome la mano la Iglesia Católica. Les digo también a aquellos tradicionales sedevacantistas que han visto como el humo en los ojos el Concilio Vaticano II. La única posibilidad de borrar el Concilio Vaticano II y sus frutos podridos es exactamente hacer lo que propuso un Papa Ratzinger, una gran purificación. Hay una bomba atómica a disposición que, digamos, desintegrará todos los modernistas, todos los herejes y todos los apóstatas que son hoy presentes en la Iglesia. Realmente la Iglesia Católica será sometida a una amputación. Los cardenales alemanes que les horroriza el cisma, en realidad si no habrá esta purificación, este cisma, con la expulsión de esta parte podrida, corrupta, la Iglesia morirá como con un paciente, digamos, físico, con una pierna necrótica completa, con la gangrena completa. Por lo tanto, debe ser un escándalo de proporciones históricas, también porque millones de personas se darán cuenta que han sido engañadas por el mainstream internacional por 10 años, que vendió a un impostor como el Papa verdadero, uno que no era el Papa, y este trauma será una benéfica movida para hacer despertar a millares de personas. Por lo tanto, todos esos que se preocupan de cuestiones accesorias, de vacunas, la guerra, el homosexualismo, todo esto son consecuencias. La clave para hacer caer las otras imposturas es revelar que Bergoglio no era el Papa y no las puso a disposición el vicario de Jesucristo. Cierto. Muy bien, Andrea. Estamos ahora en la espera de la traducción
l'editrice ha già cominciato, No sé si ya la editorial habrá comenzado, pero estamos en la espera de esta traducción en español. Sì, anzi, permettimi di Sí, rivolgere un permíteme, appello quisiera pedirle a ai tus tuoi ascoltatori. oyentes, Avrei bisogno di necesito una persona persona di de madrelingua lengua spagnola madre con española, recitazione, con experiencia con una de bella voce per recitación, fare da con una speaker bella voz per il para hacer de secondo speaker para el documentario che segundo riguarderà il documentario codice que Ratzinger. tendrá que ver E con saranno due el código documentari Ratzinger. fondamentali, uno Serán dedicato dos alla questione documentales canonica e fundamentales, l'altro uno dedicato alle dedicado centinaia a di la cuestión messaggi in canónica cui Papa y el Benedetto ci ha otro fatto dedicado comprendere a la los questione canonica. centenares de E questo, mensajes diciamo, con los spazzerà via cuales el anche Papa i Benedicto nos teorici ha di hecho quell'assurda entender teoria la cuestión dell'errore canónica. sostanziale, Y secondo cui esto Papa también Benedetto barrerá a sarebbe los rimasto Papa teóricos de la absurda inconsapevolmente perché teoría del l'atto error è nullo come sustancial que Papa abdicazione, ma lui Benedicto non ne habría saprebbe continuado a nulla ser perché Papa era sin modernista nella loro saberlo, que el fantasia e acto es quindi nulo como avrebbe adicación, pero que cercato él di no creare habría sabido l'assurdità del nada Papa porque era emerito. Tra modernista y l'altro, habría tratado consentitemi di de crear dire la absurdidad del perché Papa Benedetto emérito. si chiama Entre Papa otras emerito e cosas, perché ha permíteme insistito per decir essere Papa por emerito e qué non Vescovo Benedicto emerito di se Roma. llama Papa Perché? emérito Perché il y por Vescovo qué emerito insistió en ser esiste fin Papa dagli anni emérito y no 70, Obispo emérito raggiunti de Roma. 75 anni ¿Por di qué? età, un Porque vescovo el va in Obispo pensione e emérito quindi mantiene il existe. Desde munus los della años sua 70, diocesi, llegados cioè a il los legame 75 spirituale años con de la sua edad, el diocesi, ma obispo perde va il en pensión. ministerium, Por cioè lo il potere tanto, di fare mantiene il el vescovo della munus sua de la diocesi. sua E viene un diócesis, altro el vescovo più legame giovane espiritual che con su avrà diócesis, entrambi pero sia pierde il el munus che il ministerio, es ministerium decir, della el sua diocesi. poder de hacer el Questo obispo per il de Papa su non è diócesis. possibile Y perché llega otro l'ufficio papale obispo è más joven que indivisibile, il Papa tendrá non può essere ambos, sea altro el che uno munus que solo, el ministerio quindi il de, Papa che de perde su il diócesis. ministerium come Esto il para el Papa no vescovo, es che però lo fa posible, porque canonicamente, el il Papa perde il ufficio ministerium per papal sede es impedita. indivisible. Quindi El Papa Papa no emerito puede non ser è más que altro uno. che El Papa sinonimo di que Papa pierde el impedito. ministerium, como el Capite la vescovo, pero lo genialità di fa quest'uomo? canónicamente, pierde Ma el non è ministerium por solo il sede genio di impedida. Ratzinger, El è il Papa genio dello emérito Spirito no es Santo, perché otro queste que sono cose sinónimo de preparate Papa impedido. da decenni, Entienden la genialidad de secoli, este hombre, millenni. pero no es solo Siamo el di genio fronte a de quella che Ratzinger, es el Benedetto genio chiamava del Espíritu Santo, porque estas son cosas preparadas de siglos. unico, Estamos che de è sempre frente stato a algo que pronto, è sempre Benedicto stato dice preparato. que siempre ha Adesso estado noi dobbiamo preparado. decidere solo quanto tempo Ahora vogliamo solo soffrire nosotros ancora, debemos quanti decidir bambini cuánto devono tiempo essere fatti a debemos pezzi col sufrir, forceps dagli sufrir aborti, todavía, cuántos bebés tienen quante que ser persone dovranno cortados a essere pedazos con los stravaccinate forceps para los contro la loro abortos, cuántas volontà. personas Sta tendrán que solamente ser a voi extra scegliere vacunadas quanto contra voler su soffrire voluntad. ancora. Tenemos solo que Sì, decidir sì, sì. cuánto Cosa debemos possiamo sufrir fare? ahora, Cosa todavía. possiamo fare i laici Sí, inoltre sí, a ¿qué far cosa podemos conoscere hacer? ¿Qué cosa podemos codice, hacer? Los questo laicos, además grande de hacer gioco conocer che ha este código, fatto el grande Benedetto juego que hizo XVI? Benedicto XVI, La la prima primera cosa è cosa es gridare gritar al questa mundo esta verità, verdad, cioè questa esta cosa che cosa noi que la adesso stiamo estamos spiegando per explicando la por prima primera volta in vez en Messico, México, grazie alla tua gracias a tu trasmissione, transmisión, deve diventare debe patrimonio convertirse en un comune, patrimonio perché la común, verità poi porque la quando verdad, diventa, diciamo, cuando se acquisita, vuelve crea anche adquirida, crea ribellione, crea rebelión anche y una también massa una masa critica, crítica, diciamo como in italiano. decimos en E italiano. poi Y luego, soprattutto sobre l'obiettivo todo, el finale objetivo è quello final di es insistere con i insistir con los cardinali cardenales di nomina de nómina pre-2013 perché chiedano un'indagine canonica pre-2013 sulle para dimissioni di que Papa soliciten Benedetto. una investigación Un'indagine canónica alla quale sobre la sia, diciamo, renuncia del Papa trasparente, Benedicto. Una aperta, investigación pubblica, que sea alla quale possano transparente, partecipare abierta, periti pública, a chiaramente la che non cual puedan siano participar los bergogliani, peritos que perché se no naturalmente no buonanotte sean finite bergolianos, tutto, porque si e no, solamente il fatto di estamos, chiedere questa estamos indagine mal, se canonica acaba vedrete che todo. porterà Solamente el Bergoglio a hecho scoprirsi, de solicitar Sì. esta perché investigación probabilmente lui comincerà canónica a llevará sanzionare a Bergoglio a canonicamente qualche descubrirse. prelato che volesse Sí, porque solamente fare l'operazione probablemente él verità e in quel comenzará a modo sancionar lui dichiarerà di non avere canónicamente le carte in regola. cualquier prelado E que certo, è quisiera finita. hacer Cioè, solamente una che Bergoglio è operación de fragilissimo, verdad. è Él di una declarará de no fragilità tener las estrema perché cartas non en ha, regla. Y è claro, come un chirurgo che está non si è acabado. mai La cosa laureato. mejor es que Questo Bergoglio es chirurgo muy sta frágil, es de massacrando le una persone, fragilidad amputando extrema.
Es como un cirujano que nunca se ha graduado. Este cirujano está masacrando a las personas, amputando las extremidades equivocadas, está haciendo mucho daño y bastaría simplemente que alguien fuera a decir, pero es que no está graduado, no está graduado. ¿Entienden la similitud? Los cardenales tienen que tener valor, pero el valor lo tendrán cuando lograrán entender bien este anillo canónico de Ratzinger, que yo estoy tratando de simplificar hasta con caricaturas, incluso con tiras cómicas. Estoy llegando a esto con tal de aclarar bien la cuestión, difundir esta verdad y presionar a los cardenales. Estas son las únicas cosas de hacer. Olvídense de todo lo demás, es mi consejo. No se dejen distraer por Bergoglio. Todo lo que está haciendo es nulo e inválido y será un fantasma. Concentrar el foco sobre el único objetivo. Luego también, no sé qué piensas, veo que estos pocos cardenales y hasta los obispos, porque no hay necesidad, porque el cardenalado existe a partir del siglo IV, muy tarde. Antes eran los obispos que elegían el papa. Pienso a tantos obispos que están hablando claro. También pensé, no sé, a las iglesias católicas orientales, que en algunos momentos se han manifestado llamando a Bergoglio antipapa, traicionero. ¿En qué modo pueden influir en la elección del nuevo papa? Realmente no creo que puedan tener un grande rol, porque algunas están relacionadas a países que ahora son considerados hostiles. Qué sé yo, si por ejemplo ahora el patriarca Kirill tomara la posición en defensa de Ratzinger, sería contraproducente. Luego están los otros, como el patriarca Elías, que dice cosas muy justas, pero en su tiempo fue excomulgado por Benedicto XVI. Por lo tanto, tampoco él tiene mucha influencia. No, yo digo, esta es una cosa de la cual tienen que ocuparse los laicos, los fieles, porque no se puede contar sobre los intelectuales catoconservadores, unidos al doble hilo, con la estructura bergogliana, que es una estructura usurpada y no se puede esperar nada de él, nada. Hay gente que vive en casas del Vaticano, otras tienen editores unidos vinculados a cardenales y obispos bergoglianos que no pueden hablar. Otros simplemente son víctimas de un orgullo intelectual que con tal de no dar razón a un periodista como Chonchi, para ellos sería mejor que la iglesia precipitara al infierno. Son aquellos que protestan por la Pachamama, pero luego adoran el pequeño huerto, como digo yo, su pequeño pedacito de terreno. Por tanto, no confiaría sobre otras iglesias y se necesita una respuesta de abajo, aquella que yo llamo una cruzada de los pequeños. Tantísimas personas deben hacer un peso crítico, escribir a los obispos y cardenales. Entre tantos habrá alguno que ha permanecido realmente católico y que decidirá tomar la guía de este movimiento, porque nosotros tenemos Don Minutel aquí en Italia, pero es que es un sacerdote, un simple sacerdote, pero no tiene la autoridad episcopal. Yo tengo 2 años que estoy tratando de informar a Monseñor Vigano, le mandé el libro, le mandé 100 artículos, le escribí una carta abierta y no logro hacerle entender todavía esta situación. Y yo temo con una grande sospecha que algunos sectores tradicionalistas quieran utilizar esta declaración inválida de Benedicto como un arma de chantaje, no para ir a un cónclave impuro con los 80 cardenales y luego chantajearlos diciendo, si no hacen como decimos nosotros, abro la caja de Pandora de la declaración
y quemo la púrpura cardenalicia. De un punto de vista político, sería una movida muy astuta, pero del punto de vista espiritual es un pecado mortal, aún más grave de lo que ha hecho Bergoglio, que es aprovechar lo que hizo el vicario de Jesucristo, visto en un modo que no es aquel que el vicario tenía previsto. Benedicto tenía previsto una explosión atómica, un botón rojo. Es necesario pulsar este botón rojo. Se necesita alguien que tenga el valor de hacer. Bergoglio está haciendo una después de otra. Y luego, claramente, eliminado el catejón, la otra parte se desencadena. Y en efecto, todo esto está viniendo en un modo demasiado descontado. No entiendo por qué Bergoglio no adopta alguna movida en contra. Está siguiendo un guión escrito hace 2000 años. Haz algo en contra. ¿Por qué estás empujando el acelerador? Sabes que estás yendo a terminar en el precipicio. Te descubrieron. ¿Y qué haces ahora? Haces pagar el alquiler a los cardenales para tenerlos todos en contra, como la iglesia de la antilógica. No está el Logos, no está el Espíritu Santo. Hacen estas idioteces. Bene, allora Andrea, aspettiamo qui Sí, in México cierto. la traduzione in spagnolo del Bien, tuo libro. entonces Andrea, esperamos aquí en México la traducción en español de tu libro, que luego será difundido en Colombia, en Argentina y en todos los países que hablan español. Gracias. Yo quisiera dar un afectuoso saludo a todos los amigos mexicanos, verdaderos católicos, y que siento muy cerca porque tenemos una bandera muy parecida. Y por lo tanto, espero mucho en ellos, de su sangre caliente, heroísmo que nosotros aquí en Europa evidentemente perdimos. Difundan este video y estos artículos, 2 o 3, que pondré a su disposición, ya traducidos de la excelente María Luisa, porque son realmente la bomba atómica que sirve para revelar la verdad. Está bien. Está bien entonces. Muchísimas gracias, Andrea. Y también gracias a María Luisa por tu colaboración. Y les mandamos un fuerte abrazo desde México. Quedamos en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias.